Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos permites el día de hoy estar aquí, Señor, para abrir tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú ahora nos dirijas, y como acabamos de entonar, Señor, habla tú, Señor. Habla tú, oh Dios, a nuestros corazones y transfórmanos, Dios, para hacer a la imagen de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Gracias por este tiempo, gracias, Dios, por darnos las fuerzas para poder exponernos a tu palabra para este tiempo, Señor. Ahora yo te pido, Dios, que nos ayudes y nos sostengas durante todo este tiempo, Señor. Ayúdanos a descansar en ti y sobre todo, Dios, que nosotros tengamos oídos atentos y un corazón dispuesto a recibir tu palabra. Gracias, Señor, te damos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Hemos estado meditando en las bienaventuranzas. La semana pasada meditamos en la bienaventuranza del versículo número 8. En la bienaventuranza del versículo número 8 dice la bienaventuranza: bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Y decíamos en aquella ocasión, es algo tan profundo, este pasaje es algo tan profundo que no alcanzaríamos nosotros a agotar la enseñanza y la profundidad que tiene esta palabra. Y de hecho muchas personas a lo largo de la historia han querido profundizar en este pasaje, pero no han podido más que encontrar solamente las orillas de este océano de la palabra de Dios. Y bueno, dicho lo anterior, la semana pasada nosotros veíamos, bueno, este pasaje quiere decir que aquellos y solamente aquellos que son limpios de corazón son los que verán a Dios. Y esos son los bienaventurados. Bienaventurados, recordemos, son los, eso sí que viene del griego makarios, es decir, dichoso, feliz. Y en este caso nosotros entendemos que el Señor Jesús está diciendo que los de limpio corazón son los que verán a Dios. Y terminábamos reflexionando en algo, que mientras ese tiempo llega en donde nosotros vamos a ver a Dios eternamente, Él nos ha dejado ver entre el telón celestial aquellas riquezas que Él nos dará por la eternidad. Y entonces el día de hoy vamos a tratar en mi poca capacidad o en mi incapacidad de poder agotar las profundidades de Dios, algo que creo yo que es muy edificante, algo que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos fieles en el camino del Señor, constantes hasta que nosotros podamos ver completamente esa obra final y ver completamente a Dios en la eternidad. Entonces vamos a leer Mateo capítulo 5 del versículo 1 hasta el versículo 12. Y lo voy a leer, dice: cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Versículo 12 dice: regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Vuelvo a leer el versículo 8, que es en el que estaremos meditando. Bienaventurados los de limpio corazón, los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Entonces, hemos dicho que Jesús, nuestro Señor, está hablando de la pureza de corazón, algo que de manera directa chocaba con los fariseos, chocaba con los esenios. Y decíamos la semana pasada, bueno, si cuidar el corazón limpio, se tratara de aislarse entonces todas aquellas personas que se han tratado de recluir en monasterios, o los esenios mismos tratando de cuidar su religión pura, hubieran tenido éxito. Pero sin embargo, nosotros vemos que Jesús no está apuntando a eso. Jesús está apuntando a un corazón limpio, puro, que no se destaca por la pureza exterior de los fariseos, sino que se destaca por
el contraste con los fariseos. Los fariseos, recuerden que si de algo carecían era de un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que estuviera verdaderamente entregado al Señor. Ellos eran excelentes de manera exterior, pulcros, pero recuerden, el Señor Jesús mismo les decía hipócritas. Esos son hipócritas. Entonces Dios nos está diciendo que no es la hipocresía, sino que es el corazón limpio lo que nos hará ver verdaderamente a Dios. Y ahora, aunque hemos estado hablando de las bienaventuranzas, creo que es necesario recordar que las bienaventuranzas no son pasos para que nosotros digamos, bueno, entonces si yo sigo las bienaventuranzas significa que yo soy salvo. No es un paso, no es que yo diga, entonces yo voy a ser bienaventurado, voy a llorar porque yo necesito ser salvo, o voy a ser misericordioso porque yo necesito ser salvo. No es eso las bienaventuranzas. Si nosotros dijéramos que las bienaventuranzas son el paso para la salvación, entonces estaríamos yendo en contra de lo que nos dice la palabra de Dios a lo largo del Nuevo Testamento. Pero entonces, cuando hablamos de las bienaventuranzas, nosotros debemos de entender que Jesús está apelando a que eso es el carácter necesario, el carácter genuino de todo cristiano. Entonces aquí el primer punto es que si nosotros, a manera de introducción, que si nosotros verdaderamente somos de Cristo, debemos de reflejar de manera sí y sí lo que nos dicen las bienaventuranzas. Entonces las bienaventuranzas no son un camino que nos lleva a la salvación. Si nosotros pensamos de esa manera o pensamos que al cumplir con ellas ese es el camino correcto a la salvación, entonces eso es ir en contra de lo que las Escrituras dicen en sus otras partes. Por lo cual se debe entender que las bienaventuranzas son una manera de mostrar la realidad a la cual ya pertenece el cristiano. Entonces, hoy estamos ante un pasaje real, un pasaje que nos está mostrando una realidad. El cristiano, el verdadero Hijo de Dios, verá a Dios. No de una manera opaca, como la podemos ver en estos momentos, sino de una manera completa, total, una manera en donde nosotros podremos tener gozo y plenitud en su presencia. Entonces, nosotros vemos que hay hombres en las Escrituras, como Moisés, en Números 12, versículos del 5 al 8, y en Éxodo 33, 22, nosotros vemos la manera en la que Dios se le muestra a Moisés, haciendo de Moisés un hombre privilegiado que pudo ver a Dios. Si ustedes van a Números 12, del versículo 5 al versículo 8, dice así la palabra: entonces el Señor descendió en una columna de nube y puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam, y cuando los dos se adelantaron, él dijo: oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños, no así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, dice Dios acerca de Moisés. Cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor, la imagen de Yahvé, de Jehová, porque pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés. Lo que quiero destacar es lo que dice el versículo 8. Cara a cara hablo con él, dice Dios, abiertamente, no en dichos oscuros, y él contempla la imagen del Señor. Hombre privilegiado, hombre que verdaderamente había visto al Señor. En Éxodo 33, 21 dice: entonces el Señor dijo: hay un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y sucederá que al pasar mi gloria, está diciendo Dios, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Vean lo que pasa con Moisés en el versículo 23. Dice: después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero mi rostro no se verá. Moisés fue un hombre privilegiado que vio a Dios. Pero también nosotros vemos en el Antiguo Testamento que hay hombres como Ezequiel
que vio la presencia de Dios o vio la gloria de Dios en un hecho no muy agradable, pues nosotros vemos que Ezequiel vio retirarse la presencia de Dios del tabernáculo del templo, pero también él vio la llegada de la presencia de Dios al templo por medio de una nube oscura, y esta nube era la gloria de Jehová. Entonces Ezequiel ve en visión cuando la gloria de Dios abandona el tabernáculo, abandona Israel para mandarlos al exilio, bueno, ustedes podrán meditarlo después en el libro, en el libro de Ezequiel, y verán con más detalle cómo esto fue paulatino. Dios se fue retirando poco a poco, pero después Ezequiel ve también cómo la gloria de Dios invade nuevamente el templo y es completamente diferente a como lo hizo al retirarse de manera paulatina. Cuando Jehová vuelve otra vez al templo, lo hace de una vez y para siempre. Bueno, no para siempre, de una vez y por todas, así, o sea, completo. Entonces nosotros ahí vemos cómo verdaderamente Dios tiene la intención de presentarse a su pueblo, de cuidar de su pueblo. Pero vean lo que dice Martin Lloyd-Jones con respecto a este versículo. Dice: el ser mismo de Dios es tan trascendente y eterno que cualquier esfuerzo por llegar a entenderlo está condenado al fracaso. Eso es lo que nosotros entendemos al ver este pasaje. La Biblia misma, me parece, y lo digo con reverencia, no trata de darnos un concepto adecuado del ser de Dios. Nuestros términos son tan inadecuados, nuestra inteligencia tan pequeña y finita, que los intentos de descubrir a Dios y su gloria son peligrosos. Todo lo que sabemos es que hay esta promesa gloriosa de que en una forma u otra los de corazón limpio, verán a Dios. Fin de la cita. Vuelvo a leer esta última parte. Todo lo que sabemos es que hay esta promesa gloriosa de que en una forma u otra los de corazón limpio verán a Dios. Entonces hoy estaremos enfocándonos en esta parte del pasaje. Bienaventurados los de limpio corazón. Ya definimos lo que es limpieza de corazón, pureza de corazón. Hoy trataremos de ver a qué se refiere el Señor Jesús, o de qué manera nosotros podemos aplicar este texto cuando nosotros vemos que Él dice: pues ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Ver a Dios es percibir a Dios en toda su plenitud. Las Escrituras enfatizan que Dios, como Espíritu, es invisible a los hombres pecadores. Sin embargo, Él se ha dado a conocer por medio de la persona de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 18. Para su Biblia, por favor, en Juan capítulo 1, versículo 18. Nosotros vemos cómo Jesús mismo, como Juan nos dice que nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Entonces nosotros podemos conocer a Dios a través de Cristo. Entonces es una realidad que no podemos separar en ningún sentido, el ver a Dios con la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos Juan 1:18, entendemos que Cristo es el que nos muestra a Dios. Y 1 de Juan capítulo 3, versículo 3, dice así: todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Eso ya nos da una imagen, nos muestra un poco de lo que Jesús está diciendo acerca de la pureza de corazón. Dice, bueno, todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Y finalmente nosotros entendemos que para poder ser limpios de corazón, debemos de nacer de nuevo, según Juan capítulo 3, versículo 3. Dice, Jesús le contestó: de verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿para qué estos pasajes? Para que nosotros podamos entender de que para poder ver a Dios
Para poder nosotros deleitarnos en Dios necesitamos algunas cosas previas. Una es, entender que Jesucristo es quien nos muestra a Dios, entender que nosotros podemos ver a Dios cuando nosotros conocemos la persona y la obra del Señor Jesucristo. También nosotros entendemos que para poder ver a Dios necesitamos nacer de nuevo, es decir, tener un corazón regenerado que ahora confía en el Señor, ahora es salvo por gracia, ahora es apartado para los propósitos de Dios. Él es santo. Ahora Él es santo o ella es santa. Ahora, algunos otros pasajes también dejan ver que nadie puede ver a Dios en toda su plenitud. Entonces, si nosotros entendemos que Cristo está diciendo que la pureza de corazón es lo que nos lleva a nosotros ver a Dios, pero la Escritura también nos muestra que en otros pasajes de que nadie puede ver a Dios en toda su plenitud, nosotros debemos de detenernos y mirar, ¿de qué manera es que yo, en este tiempo, como hijo de Dios, puedo mantener la esperanza de que yo veré a Dios completamente y estaré eternamente deleitándome en Él? Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 16, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto, ni puede ver. Esa es la realidad. Ningún hombre ha visto, ni puede ver. A Él sea la gloria, la honra y el dominio eterno. Amén, dice Pablo. Entonces, esa es una realidad. Juan capítulo 6, versículo 46 dice, no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios, Él ha visto al Padre, hablando de Jesucristo. Entonces nosotros vemos cómo verdaderamente podemos ver a Dios de este lado de la eternidad, pero no en toda su plenitud. No en toda su plenitud. Entonces, ¿cómo nos acercamos? El primer punto el segundo punto es que ahora nosotros vemos que sus santos le verán en este tiempo. Sus santos le verán en este tiempo en donde nosotros estamos. Y lo que es verdad es que estamos ante una bendición de gran tamaño. Ver a Dios es el deseo de todo cristiano. Si ustedes se preguntan, ¿cuál es el mayor motivo para yo luchar en esta vida? Para yo mantenerme firme, constante, dependiendo de la gracia de Dios, es que en algún momento yo veré completamente a Dios en toda su plenitud. Y esa es la esperanza. Esa es la esperanza que todo cristiano debe de mantener. Es decir, que mientras vive su vida como cristiano, mantiene la esperanza en que verá a Dios por toda la eternidad. Pero nosotros vemos que el libro de Hebreos nos dice cómo es una actitud que nosotros debemos de tener para acercarnos y poder ver a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de la mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. El mismo autor de Hebreos en el capítulo 12, el versículo 14, dice, busquen la paz con todos, punto importante, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, la realidad es que sin santidad nadie verá al Señor. Andar en caminos alejados de la santidad y pretender ver al Señor es como dar golpes al aire, es como dar golpes a ningún objetivo, es como andar ciegos, es como andar en la oscuridad teniendo muchas luces que poder encender. La santidad es necesaria para que nosotros como creyentes veamos al Señor, y es lo que dice la palabra. Vuelvo a leerlo, busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. El corazón del hombre aún contiende con el pecado, esa es una realidad. Entonces yo me siento desesperado cuando yo sé que debo de buscar la santidad, de que debo estar en una santificación progresiva,
Pero para mí es tan frustrante y digo como Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? Yo anhelo la santidad. Yo anhelo ver al Señor. Pero la realidad es que el pecado aún mora en mí. La realidad es que el pecado aún mora en mí. El corazón del hombre aún contiene el pecado, aún contiende con el pecado, aún está en lucha con el pecado. Esa es una realidad que no podemos nosotros hacer a un lado. Hermano, ¿hay orgullo en tu corazón? ¿Enemistades, iras, resentimientos, enojos, pecados ocultos? La palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo que anhelo ver al Señor? Todo verdadero creyente espera con ansias la realidad de verle claramente, y no solamente mediante una visión opaca, limitada por su propia naturaleza pecaminosa. Hoy vemos a Dios. Pero de manera opaca. Mi pecado no me permite ver la santidad de Dios. Mi pecado no me permite deleitarme completamente en ese Dios maravilloso que ha extendido los cielos y la tierra para que nosotros podamos contemplarle. Vean lo que dice John Piper. Dice John Piper, dice, una de las mayores cargas del corazón piadoso en esta época es que vemos a Dios tan opacamente. Una de las mayores cargas del corazón piadoso de esta época es que vemos a Dios tan opacamente. Tan opacamente. Yo quiero ver a Dios. Necesito deleitarme en Dios. Pero mi pecado opaca esa santidad preciosa y hermosa de Dios. Cuando se busca la esperanza en este tiempo para la seguridad de ver a Dios, para algunos resulta difícil comprender que Dios demanda santidad para verle. Pero al mismo tiempo, el pecado que mora en el creyente evita una santidad completa. Dios demanda santidad, Dios nos pide santidad para que nosotros le podamos ver a Él, pero al mismo tiempo el pecado que mora en nosotros, el pecado con el cual día tras día estamos luchando, día tras día estamos conteniendo, opaca nuestra visión de Dios. Y si esto no es así, ¿por qué nos sentimos tristes cuando las cosas no van bien? ¿Qué no dice la Escritura que tenemos un Dios fuerte? ¿Qué no dice la Escritura que el Señor va delante de nosotros peleando como poderoso gigante? Pero el pecado opaca mi visión de Dios. Es difícil comprender. Lo complicado es entender cómo Dios demanda santidad, pero al mismo tiempo Él es quien se encarga de que esa santidad se cumpla. Dios nos demanda santidad. Dios nos dice en este pasaje que los limpios de corazón son los que verán a Dios. Para que nosotros veamos a Dios, Dios nos pide santidad. Pero qué hermoso es el hecho de saber, qué hermoso es el hecho de que nosotros reconocemos que Dios nos pide santidad, pero es Dios mismo el que provoca esa santidad de nosotros. ¿Quién empezó la buena obra? ¿Y quién la terminará? Él. No nosotros. Él. Es Él. Por más difícil que esto pueda resultar, por más difícil de que nosotros podamos intentar comprender, la realidad es que esto es lo que dice la Biblia. Y de verdad que cuando yo veo pasajes como estos, no me queda
más que decir como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11. Pablo dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria para siempre. Amén. Dios demanda santidad de mí, pero al mismo tiempo, si Dios no me ayuda, yo no puedo vivir en santidad. Si Dios no me ayuda, yo no puedo vivir en santidad. Cuando ustedes van a Romanos capítulo 8, versículos del 28 al 29, Romanos 8, versículos del 28 al 39, nosotros vemos cómo se habla acerca de esa elección. El versículo 28 dice, Romanos 8, 28, dice: y sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó; a los que llamó, a esos también justificó; a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Hermanos, lean este pasaje a la luz del versículo 32. Lo que acabamos de ver acerca de la elección, la predestinación, la glorificación, léanlo a la luz del versículo 32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Hay algo que Dios no nos pueda dar? Y no estoy hablando de cuestiones materiales, estoy hablando de eso necesario para que tú y yo podamos contender por un corazón limpio, para que podamos ver a Dios. Un corazón limpio. Nosotros vemos en ese pasaje cómo Dios opera en nuestra vida como creyentes. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Pero entonces, a lo que quiero llegar el día de hoy es que nos planteemos esta pregunta: ¿cómo es que yo puedo esperar el tiempo de ver a Dios? ¿Cómo es que yo puedo esperar mientras el tiempo de ver a Dios llega? ¿Cómo puedo hacerlo? Sé que eternamente me deleitaré en Él. Es por gracia, una gracia gratuita. Pero ¿cómo puedo esperar mientras el tiempo de ver a Dios llega? Yo encuentro que las Escrituras nos muestran de que el creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. El creyente debe ser lleno del Espíritu Santo. Y Efesios capítulo 5, versículos 18 al 22 y Colosenses 3, 16 al 18 nos lo muestra. El ser lleno del Espíritu Santo es una realidad que todo creyente debe vivir. Sin embargo, cuando se habla de esa llenura, un punto importante: no se debe de confundir esa llenura con la verdad bíblica de que el creyente es sellado por el Espíritu Santo. No es lo mismo. Cuando nosotros decimos que el creyente debe ser lleno del Espíritu Santo, no estamos diciendo que el creyente está sellado con el Espíritu Santo. Son dos verdades. Son dos verdades. El creyente ya es sellado por el Espíritu Santo, según Efesios capítulo 1, versículos 13. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 13. Efesios capítulo 1, versículo 13.
en Él, también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, del Evangelio de su salvación, habiendo creído, fueron sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Con el Espíritu Santo de la promesa. El capítulo 4, versículo 30 dice: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Fueron sellados para el día de la redención. No es lo mismo la llenura del Espíritu Santo con el sello del Espíritu Santo. Tampoco es lo mismo la llenura del Espíritu Santo con el hecho de que el creyente tiene el Espíritu Santo morando en él, según Romanos capítulo 8, versículos de 9 al 11, lo acabamos de leer. Pero tampoco se debe de confundir la llenura del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros entendemos que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Si ustedes van a Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5 del versículo 18 al 22. Del 18 al 22 dice así la palabra: no se embriaguen con vino con el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Pablo está dando una indicación ahí: sean llenos del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu Santo. Y no tenemos que ir muy lejos para que nosotros podamos definir lo que es ser lleno del Espíritu Santo. Pablo en los versículos siguientes nos lo dice: hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, tampoco ser lleno del Espíritu Santo significa el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros entendemos que somos bautizados con el Espíritu Santo cuando creímos. Hermanos, no tienen que estar esperando ninguno de ustedes una segunda manifestación para que ustedes digan que el Espíritu Santo está completamente en ustedes. Si ustedes creyeron en Cristo, si ustedes nacieron de nuevo, ustedes han sido bautizados en el Espíritu Santo y ustedes tienen morando el Espíritu Santo en ustedes, y el Espíritu Santo es el sello, es la garantía de Dios para el día de la redención. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, el pasaje paralelo es Colosenses 3, 16 y 17. Dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en ustedes con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en sus corazones, y todo lo que hagan de palabra o de hecho háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios Padre. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en estos pasajes? Que la manera en que yo debo de esperar o de buscar esta pureza de corazón es llenarme del Espíritu Santo. Ser lleno del Espíritu Santo. Quiero aclarar algo con lo que me quedé en la inquietud la semana pasada. La semana pasada decíamos, bueno, Jesús no está alabando aquí el intelecto del hombre. Jesús no está diciendo que el limpio de corazón es el que sabe mucho de la palabra de Dios. Decíamos, no se puede hacer una cosa sin la otra. Nosotros entendemos que la Escritura es necesaria para que nosotros crezcamos en santidad, crezcamos en sabiduría, y como lo dice Colosenses 3, eso es sinónimo también de ser lleno del Espíritu Santo. Somos controlados por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios cautiva nuestro pensamiento. La palabra de Dios moldea nuestro entendimiento. La palabra de Dios nos dirige hacia los propósitos de Dios por medio del Espíritu Santo. Pero lo que Cristo está diciendo en este pasaje es que los de limpio corazón son aquellos que van a ver a Dios. Nosotros debemos ser ahora llenos del Espíritu Santo para poder resistir, para poder soportar las aflicciones, las tentaciones que pueden desviarnos de los propósitos de Dios, para tener un corazón puro y limpio delante de Él. Es evidente que en base a lo dicho anteriormente existe una diferencia entre la llenura del Espíritu Santo y ser sellados con el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu, y con la realidad de que el Espíritu mora en el creyente,
ya que estos tres últimos eventos ocurren al momento de la regeneración, es decir, de manera inmediata, no así la llenura del Espíritu misma que se puede dar desde diferentes eventos o situaciones a lo largo de la vida del creyente. Esa es la diferencia. Ser lleno del Espíritu Santo no es una vez. La llenura del Espíritu Santo es algo que se da paulatinamente conforme el cristiano va creciendo y va madurando. Entonces, por eso una manera de que nosotros podemos resistir y mantener un corazón puro, limpio, de este lado de la eternidad, es cumplir con lo que Pablo dice en Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 18. Sean llenos del Espíritu Santo. Un ejemplo, las Escrituras dicen que Cristo fue lleno del Espíritu Santo en Lucas 4:1. Tras la elección de los diáconos en Hechos 6, los apóstoles requieren a hombres llenos del Espíritu Santo en Hechos capítulo 6, versículo 3. Y también los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo, también lo dice Hechos capítulo 13, versículo 52. Entonces, de primera mano, estos ejemplos anteriores muestran que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con un andar constante en la dependencia de Dios. Ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con un andar constante en la dependencia de Dios. Entonces, dicho de una manera sencilla, ser llenos del Espíritu tiene que ver con el caminar diario del cristiano. La llenura del Espíritu habla de la realidad de ser controlados por el Espíritu de Dios. Y vean, el apóstol Pablo muestra que el creyente es ordenado a ser lleno del Espíritu Santo en un sentido de permanencia continua. Manténganse llenando del Espíritu Santo. Estén continuamente llenándose del Espíritu Santo. Si nosotros estamos constantemente siendo llenados del Espíritu Santo, nuestro corazón obviamente será puro, será limpio, será controlado por la palabra de Dios, será controlado por el Espíritu de Dios. Nosotros podremos resistir cualquier acechanza de Satanás porque estaremos firmes en los propósitos de Dios. En este caso, cultivando un corazón puro y limpio. Efesios capítulo 5, versículos 17 y 19 dice así: pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Versículo 18: y no se embriaguen con vino, con el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Entonces el versículo 18 nos dice cómo se ve una persona que es llena del Espíritu Santo. Y Colosenses 3, 16 al 18, nosotros decíamos ahorita, es un pasaje paralelo. Y en este pasaje, Pablo reemplaza el mandato de ser llenos del Espíritu con el mandato de que la palabra de Cristo abunde, more abundantemente en nosotros. Pablo reemplaza ser llenos del Espíritu con las palabras de que la palabra de Cristo more en abundancia. Entonces, compactemos todo eso y entendamos nosotros cómo es que podemos resistir la lucha contra un corazón que se aleja completamente de Dios día a día a causa del pecado, de que no puede ver completamente a Dios a causa de su pecado. Si nosotros agarramos Efesios 5 y Colosenses 3, diríamos que se puede entender como una manera en la cual el creyente es lleno del Espíritu Santo, es ser lleno con la palabra de Cristo, y ser lleno, con la palabra de Cristo tiene el mismo resultado en el creyente que el ser llenos del Espíritu. ¿Queda claro? Vuelvo a leerlo. Se puede entender como una manera en la cual el creyente es lleno del Espíritu. Ser llenos con la palabra de Cristo tiene el mismo resultado en el creyente de que el ser llenos del Espíritu. Vuelvo a decirlo. Ser llenos con la palabra de Cristo tiene el mismo resultado en el creyente que el ser llenos del Espíritu.
Ahora, hermanos, quiero que piensen en esto. Ustedes no necesitan que yo les diga, ustedes pueden hacer las cosas. Ustedes no necesitan que yo les diga, ustedes son unos campeones que pueden luchar en el camino del Señor. Ustedes no necesitan que yo les estimule a que hagan cosas para poder desarrollarse en el Señor. Ustedes no necesitan que yo diga, saca el campeón que tienes dentro de ti. Ustedes necesitan que yo les recuerde que tienen el Espíritu de Dios morando en ustedes. Ustedes lo que necesitan es recordar que tienen el poder de Dios morando en ustedes. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo entre los muertos. Entonces la pregunta es, ¿puedo yo vivir en santidad si el Espíritu de Dios mora en mí? Ustedes y yo tenemos el poder de Dios morando en nosotros. Tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Y si Cristo nos dice que los limpios de corazón son los que verán a Dios, entonces ahora yo entiendo que Gálatas 5, en donde habla acerca de la carne y del Espíritu, tiene sentido. Ahora tiene sentido, ¿por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en mí. Porque ahora yo ya no me deleito en la carne, yo ya no me deleito en el pecado, aunque el pecado aún está en mí, eso ya no me satisface. Eso me hace sentir miserable porque le falla a Dios. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean, pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Y estas obras de la carne no es un corazón puro, no es un corazón limpio. Ven lo que dice, las obras de la carne son evidentes: inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes contra las cuales les advierto, dice Pablo, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero los que andan conforme al Espíritu, dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice Pablo en el versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Versículo 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, cuando una persona es llena del Espíritu, no solamente es que está lleno del Espíritu de manera esporádica, sino que quien es lleno del Espíritu Santo no vive según la carne, sino que es moldeado por el conocimiento de la palabra de Dios. Lo acabamos de ver en Colosenses capítulo 3, versículo 16. Y este hombre o esta mujer confiesa pecados, ya que el andar en el Espíritu es una evidente oposición a permanecer en las cosas de la carne. La realidad es que ser lleno del Espíritu es un mandamiento, lo cual significa que el cristiano no puede vivir en esa, puede o no puede vivir en esa llenura. Finalmente, una persona que es llena del Espíritu es aquella que ha sometido su voluntad, y eso es lo que estamos tratando de demostrar. ¿Cómo yo puedo resistir de este lado de la eternidad hasta que yo pueda ver a Dios completamente? Hasta que mi visión de Dios no sea tan nublada. Bueno, siendo lleno del Espíritu. Una persona que es llena del Espíritu es aquella que ha sometido su voluntad a la voluntad de Dios.
es quien ahora se somete al liderazgo de Cristo. Una persona que verdaderamente es llena del Espíritu es controlada por la palabra de Dios, implantando los pensamientos de Dios. La llenura del Espíritu es un control total de la voluntad por Dios mismo y un abandono de la voluntad propia. Pregúntate, hermano, ¿qué es lo que quiere tu corazón? Naturalmente. Pero ser lleno del Espíritu es que el Espíritu controla, o Dios controla totalmente mi voluntad, y yo me despojo de mi propia voluntad. Porque ahora es el Espíritu de Dios y es la palabra de Dios la que dirige mi vida. Dios me dirige y yo me abandono. Dejo que Dios me dirija. Voy a brincar el último punto y voy a ir directo a la conclusión. Por cuestión de tiempo ya no vamos a alcanzar a ver esa parte, pero se las voy a compartir. Y quiero citar a Martin Lloyd-Jones porque me encanta la manera en que él dice esto. O sea, nosotros veremos a Dios y estamos en ese tiempo anhelando ver a Dios. Y el doctor Martin Lloyd-Jones dice: está cerca el gran día. En un sentido, la ceremonia ya está preparada. Ustedes y yo estamos esperando ser recibidos en audiencia por el rey. Y él pregunta: ¿lo esperan? Hermano, ¿lo esperas? ¿Se preparan para ello? Ahora, ¿no se avergüenzan de perder el tiempo en cosas que de nada valdrán llegado ese momento? Pero entonces, si se avergonzaran ustedes y yo, criaturas temporales como somos, vamos a ver a Dios y a bañarnos en su gloria eterna para siempre. Nuestra única confianza es que Él está actuando en nosotros y preparándonos para ello, pero seamos activos también, purificándonos así como Él es puro. Dios me demanda santidad. Dios es el que provoca en mí la santidad. Pero vean esta última parte. Nuestra única confianza es que Él está actuando en nosotros. Él está actuando en nosotros y preparándonos para ello. Mi hermano, y eso te lo digo a ti y me lo digo a mí. Pero sea activo también. Sea activa también. Sea activo también. Purificándote así como Él es puro. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, hay tanto que nosotros podíamos ver. Pero Dios, yo te pido que mis hermanos y yo podamos ser llenos del Espíritu Santo para poder mantenernos en esta carrera, Señor, hasta que podamos verte perfectamente, claramente, Señor. Hasta que nosotros podamos decir como el salmista: me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Sabemos, porque tú eres quien ha empezado la obra en nosotros, Señor, de que esta es una realidad que está guardando para nosotros, Señor. Pero Padre, mientras ese tiempo llega, yo te pido, Dios, que mis hermanos y yo trabajemos activamente, purificándonos, Señor, siendo llenos del Espíritu Santo, dejándonos controlar por el poder de tu Espíritu, por tu palabra, para que tú controles completamente nuestras vidas
para que nosotros nos abandonemos delante de ti, Señor, para que tú obres purificando nuestros corazones. Sabemos que en Cristo ya somos limpios. En Cristo ya somos aceptados. Pero estamos ante la realidad de que tú también nos pides que activamente, Señor, nosotros nos purifiquemos y mantengamos un corazón limpio delante de ti. Nuestra mente no puede comprender eso, Señor, pero es la realidad. Y nosotros solamente podemos humillarnos y reconocer que tú eres grande, sabio, fiel. Por favor, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.